Bajo el sol abrasador de la sierra oaxaqueña, entre cerros resecos y caminos de polvo rojo, vivía un burro flaco y noble llamado Lucas. Nadie en el pueblo de San Jerónimo lo llamaba por otro nombre. Sus ojos grandes y pacientes parecían guardar toda la tristeza y toda la bondad del mundo. Durante muchos años, Lucas había sido el compañero inseparable de don Elías, un campesino viudo de manos callosas y corazón enorme que lo trataba como a un hijo. Juntos recorrían las milpas, cargaban leña, recogían agua del pozo y, al caer la tarde, don Elías le rascaba detrás de las orejas mientras le contaba historias de santos y de cómo Dios nunca abandona a los que sufren en silencio. Lucas entendía todo. Cuando el viejo se sentía cansado, aminoraba el paso. Cuando don Elías reía, él movía las orejas como si también celebrara. Eran más que amo y bestia, eran amigos. Pero una mañana de invierno, el frío se llevó a don Elías. El pueblo entero acompañó el ataúd hasta el panteón, menos un rostro que más debería haber llorado, el de su único hijo, Gabriel. El joven había pasado años en la ciudad, había vuelto solo para la herencia y se marchó de nuevo dejando tras de sí un vacío que nadie quiso llenar. Cuando regresó definitivamente, lo hizo con la mirada dura y la voz áspera. Revisó las tierras, contó las herramientas, vendió lo que no le servía y, al llegar al corral, encontró a Lucas mirándolo con aquellos ojos profundos. El burro movió la cola con ilusión, esperando quizá una caricia como las de antes. Gabriel lo observó de arriba abajo. «Tú todavía sirves», dijo secamente. «Quédate». Y así comenzó el calvario. Desde el primer día, la vida de Lucas se volvió noche. Donde antes había zacate fresco y sombra bajo el mezquite, ahora solo había una cuerda corta atada a una estaca pelada. Donde antes había palabras suaves, ahora solo gritos y golpes. Gabriel no hablaba con él, lo insultaba, no lo guiaba, lo azuzaba con una vara gruesa que silbaba en el aire antes de estrellarse contra el lomo del animal. «Muévete, bestia inútil», rugía mientras descargaba toda su rabia. Lucas bajaba la cabeza y obedecía. Su mirada, que había sido luminosa, empezó a apagarse poco a poco. Sus costillas comenzaron a marcarse bajo el pellejo. El andar alegre se volvió pesado, arrastrado. Las vecinas murmuraban al verlo pasar cargado hasta reventar. «Pobre Lucas», con don Elías parecía persona. Ahora lo tienen como trapo viejo, pero nadie se atrevía a enfrentar a Gabriel. Tenía fama de iracundo y la lengua larga, así que el pueblo callaba y Lucas seguía sufriendo en silencio, atado noches enteras al aire frío, con el hambre royéndole las entrañas y el recuerdo de las manos buenas de don Elías como único consuelo. Una noche, después de un día especialmente cruel en que Gabriel lo había hecho cargar leña mojada bajo la lluvia y luego lo dejó sin comer, Lucas se acostó sobre la tierra dura. El viento helado le calaba los huesos. Alzó la vista al cielo estrellado y, aunque los burros no hablan, algo dentro de él se quebró. Un rebuzno largo, bajo, lleno de dolor, salió de su garganta y se perdió entre los cerros. En su corazón sencillo, Lucas oró como pudo. «Dios mío, si de verdad ves a los más pequeños, mírame. Yo no pedí nacer burro, pero sí pedí ser querido. Don Elías ya no está y su hijo solo sabe pegar. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Es que no valgo nada?» Las lágrimas rodaron por su hocico y cayeron sobre el polvo. Nadie las vio, nadie las oyó. Pero algo cambió aquella noche. Una chispa mínima, casi imperceptible, se encendió en el fondo de su alma cansada. Era esperanza. Apenas una brasa, pero brasa al fin. A muchos kilómetros de allí, en un ranchito olvidado entre nopales y tierra cuarteada, otro corazón roto también hablaba con el cielo. Un hombre llamado Anselmo, al que todos conocían como Chemo, lloraba la muerte reciente de su esposa y sus dos pequeños en un accidente.
Solo le quedaba un perro mestizo, flaco y de ojos sabios, que había llegado el día del velorio y nunca más se fue. Todas las noches, Chemo se arrodillaba junto a su petate y susurraba: «Señor, ya me quitaste todo. Si aún hay algo para mí en este mundo, aunque sea poquito, muéstramelo. No me dejes morir en vida». Dos almas destrozadas, un burro maltratado y un hombre viudo, oraban sin saber que sus caminos estaban de cruzarse. Porque a veces Dios contesta de la forma más inesperada, enviando a un perro valiente que guíe a un burro noble hasta el corazón de quien más lo necesita. Y así, mientras la luna llena iluminaba la sierra, la historia de redención más hermosa que jamás se contó en San Jerónimo comenzó a escribirse con pasos cansados, ladridos urgentes y un amor que no necesita palabras. Los días siguientes fueron un infierno lento. Gabriel parecía haberse propuesto borrar de Lucas hasta el último recuerdo de la bondad. Ya no había ni un puñado de alfalfa seca. Le arrojaba los restos de tortilla endurecida y los tallos de maíz que hasta las gallinas rechazaban. Cuando el burro, hambriento, intentaba acercarse a un matorral para arrancar alguna hoja, la vara silbaba y la sangre brotaba. «Te mueves cuando yo digo, no cuando te da la gana», gritaba Gabriel, rojo de furia. Lucas aprendió a no buscar comida por su cuenta, aprendió a no mirar a los ojos a su amo, aprendió a encoger el alma para que cupiera en el menor espacio posible y doliera menos. Una mañana, Gabriel decidió llevar al mercado del pueblo vecino varios costales de carbón. Cargó a Lucas hasta que las patas le temblaron. Los costales, mal amarrados, se balanceaban y rozaban las heridas abiertas del lomo. El camino era cuesta arriba, pedregoso, y el sol caía a plomo. A mitad de la subida, Lucas tropezó. Uno de los costales se desgarró y el carbón negro se derramó como una cascada sucia. Gabriel soltó un rugido, se bajó del burro de un salto. Tomó la vara con las dos manos y descargó golpe tras golpe sobre el lomo, el cuello, la cabeza. Lucas intentó retroceder, pero la carga lo mantenía clavado al suelo. Un golpe le abrió la ceja. La sangre le corrió hasta el ojo y lo cegó de un lado. Otro le partió la piel junto a la oreja. El burro rebuznó de dolor. Un sonido ronco y roto que hizo que dos mujeres que venían de regreso del río se detuvieran horrorizadas. «Por Dios, Gabriel, lo vas a matar», gritó una de ellas. «Es mío, y hago lo que quiero», respondió él sin dejar de golpear. Las mujeres se fueron murmurando oraciones y cruzándose de pecho. Lucas, temblando, logró incorporarse. La sangre le goteaba del hocico, pero siguió caminando. Sabía que si se quedaba quieto sería peor. Cuando llegaron al mercado, Gabriel lo ató a un poste bajo el sol, sin agua, sin sombra. Los demás vendedores lo miraban de reojo y comentaban en voz baja. Alguien dejó un cubo con agua cerca, pero Gabriel lo pateó y lo derramó. «Que aprenda», dijo. Lucas pasó allí 6 horas, con la lengua colgando, la herida de la ceja hinchándose y las moscas bebiendo su sangre. Cuando por fin emprendieron el regreso, el burro apenas podía poner una pata delante de la otra. En un tramo solitario del camino, Gabriel, todavía furioso, lo desató y lo empujó con violencia. «Vete, no sirves ni para carbón. Ojalá te mueras de una vez, maldito animal». Y se marchó caminando, dejando a Lucas solo en medio del polvo. El burro se quedó quieto un largo rato. El viento le secaba la sangre en la cara. Miró hacia el pueblo, luego hacia los cerros. No tenía fuerzas ni para rebuznar. Dio un paso, otro, y se alejó lentamente por un sendero lateral. Sin rumbo, solo buscando un lugar donde tumbarse a morir en paz. Caminó hasta que el sol se puso y la noche lo envolvió. Al fin encontró un mezquite viejo junto a un arroyo seco. Se dejó caer. El dolor le quemaba todo el cuerpo, pero más le dolía el alma.
cerró los ojos y por segunda vez en su vida habló con Dios sin palabras. Si esta es mi hora, que sea rápido. Ya no puedo más. El frío de la sierra empezó a colarse entre sus costillas. Lucas temblaba. Las estrellas aparecieron, indiferentes, y justo cuando pensaba que todo había terminado, oyó un leve crujido de ramas. Un perro flaco, de pelo enmarañado y ojos brillantes, salió de la oscuridad. Olfateó el aire, se acercó despacio y se detuvo frente al burro herido. Lo miró largo rato. Luego, con una delicadeza que Lucas no había conocido en meses, le lamió la herida de la ceja. Una vez, dos. Después apoyó la cabeza sobre el cuello del burro, como quien dice, «Aquí estoy». Lucas abrió los ojos. El perro no se movió. Se quedó allí, calentándolo con su cuerpo toda la noche. Al amanecer, el animal se levantó, miró a Lucas, ladró una sola vez, suave pero firme, y empezó a caminar hacia el oriente. Volvió la cabeza, como invitando. Lucas, aunque apenas podía tenerse en pie, se incorporó. No sabía por qué, pero algo en aquellos ojos le decía que debía seguirlo. Y así, cojeando, con el perro abriendo marcha, Lucas emprendió un camino que no conocía. Detrás quedaban los golpes, la humillación y un amo que ya no lo había descartado. Delante, solo Dios sabía. El perro caminaba rápido, decidido, como si llevara prisa por llegar a algún lado. Lucas lo seguía, paso a paso, confiando en la única criatura que, en mucho tiempo, no le había hecho daño. Y mientras el sol volvía a alzarse sobre la sierra, dos almas rotas avanzaban juntas, sin sospechar que muy pronto encontrarían a la tercera pieza que completaría el milagro. El perro se llamaba Rocco. Nadie sabía de dónde había salido. Simplemente un día apareció en la puerta del rancho de Anselmo, Chemo, el mismo día en que enterraron a su esposa y a sus dos niños. Desde entonces no se había separado de él ni un solo paso. Dormía a los pies de su petate, lo acompañaba al campo, aunque ya no hubiera poco que cultivar. Y cuando Chemo se quedaba mirando el horizonte con los ojos vacíos, Rocco apoyaba la cabeza en su rodilla y se quedaba allí hasta que el hombre volvía en sí. Chemo ya no era el mismo. La risa que antes llenaba la casa se había apagado junto con las voces de los pequeños. El columpio de llanta seguía colgando del pirul, pero ya no se mecía. El fogón permanecía frío la mayor parte del tiempo. El hombre salía al amanecer, revisaba las milpas muertas, arreglaba cercas que nadie cruzaba y regresaba al atardecer con la espalda encorvada y el alma más pesada que el día anterior. Cada noche, antes de acostarse, se arrodillaba frente al pequeño altar donde había puesto las fotos de su familia. Encendía una vela y hablaba en voz muy baja. «Señor, no te pido que me los devuelvas. Sé que ya no puede ser. Solo te pido que me des fuerza para seguir respirando. Y si todavía tienes algo para mí en esta tierra, aunque sea una migaja de alegría, ponla en mi camino, porque ya no sé caminar solo». Después se quedaba en silencio hasta que la vela se consumía. Rocco, echado junto a él, lo miraba con esos ojos que parecían entenderlo todo. Una mañana especialmente seca, Chemo decidió arrancar la maleza que había crecido alrededor del pozo viejo. El sol pegaba fuerte desde temprano. Rocco lo seguía como siempre, pero de pronto se detuvo, olfateó el aire y empezó a dar vueltas inquieto. Chemo no le dio importancia, siguió trabajando. Fue entonces cuando sintió el pinchazo en el antebrazo izquierdo. Una coralillo pequeña, pero letal, se había estado escondida entre las piedras. El dolor fue inmediato, como si le hubieran clavado un hierro al rojo. Chemo soltó un grito y retrocedió tambaleándose. La víbora desapareció entre las grietas. Rocco ladró con desesperación y corrió hacia él. El hombre se miró el brazo. 2 puntos rojos ya empezaban a hincharse y la piel ardía. «Tranquilo, amigo. Voy a casa.
murmuró. Pero apenas dio 3 pasos, el mundo se le fue de lado. Intentó llegar hasta la puerta, pero el veneno corría rápido. La vista se le nublaba, las piernas le fallaban. Al cruzar el corral, tropezó con un clavo oxidado que sobresalía de una tabla vieja. El hierro le atravesó la suela del aguarache y se hundió profundo en la planta del pie. El dolor fue tan intenso que cayó de rodillas. Rocco ladraba sin parar, le lamía la cara, lo empujaba con el hocico. «No puedo más, compañero», susurró Chemo, ya casi sin voz. El rancho estaba a más de 1 hora caminando del pueblo y no había nadie cerca. Se arrastró hasta la sombra de un pirul seco y se dejó caer. El sudor le corría por la frente. La fiebre subía como llamarada. Rocco lo miró un instante, luego pareció entender que él solo no llegaría. Dio un gañido corto, urgente, y salió corriendo rumbo al camino real. Corrió como nunca lo había hecho en su vida, entre nopales, sobre piedras, saltando zanjas. La lengua le colgaba, las costillas se le marcaban con cada jadeo, pero no se detuvo. Pasó por delante de una parcela donde un muchacho cuidaba cabras. El perro se le ladró, le jaló el pantalón, intentó decirle que lo siguiera. El chico le tiró una piedra y lo espantó. Rocco siguió corriendo. Llegó hasta un cruce donde unas mujeres cargaban leña. Se plantó frente a ellas, ladrando con toda su alma, dando vueltas alrededor. Las mujeres se asustaron y lo ahuyentaron con palos. Nadie entendía que aquel perro no estaba pidiendo comida, estaba pidiendo auxilio. El sol quemaba cada vez más fuerte. Rocco sentía que las fuerzas se le acababan, pero el recuerdo de Chemo tirado bajo el árbol lo empujaba hacia adelante. Siguió corriendo hasta que en la lejanía vio una figura conocida, un burro flaco, herido, que pastaba entre las piedras buscando algo verde que llevarse a la boca. Era Lucas. Rocco se detuvo frente a él, jadeando. Lo miró a los ojos y ladró 1, 2, 3 veces. Luego se acercó, le empujó el pecho con el hocico, le mordió suavemente la cuerda que aún llevaba colgando del cuello como diciendo: «Tú eres fuerte, tú puedes ayudarme». Lucas lo miró confundido. Nadie, absolutamente nadie, le había pedido ayuda en mucho tiempo. Solo le habían exigido, golpeado, despreciado. Pero aquellos ojos del perro eran diferentes. Eran los mismos ojos que él había tenido cuando acompañaba a don Elías. Rocco volvió a ladrar, más fuerte, más urgente, y empezó a trotar unos pasos hacia atrás, mirando al burro, invitándolo. Lucas sintió que algo se encendía dentro de su pecho cansado. Dio un paso cojeando. Rocco movió la cola, contento, y empezó a guiarlo. Así, bajo el sol implacable de la sierra, un perro callejero y un burro maltratado comenzaron a caminar juntos rumbo al pueblo. Uno guiando, el otro siguiendo con fe ciega. Ninguno de los dos sabía exactamente a dónde iban, pero los dos sabían que ya no estaban solos. Y mientras sus patas y sus pezuñas levantaban polvo rojo muy atrás, Anselmo Chemo yacía inconsciente bajo el pirul, sin sospechar que la respuesta a sus oraciones venía avanzando lentamente, en forma de un burro herido y un perro fiel que se negaba a rendirse. El camino era largo y el sol no daba tregua. Rocco abría la marcha con la lengua fuera, pero sin bajar el ritmo. De vez en cuando se detenía. Miraba hacia atrás y ladraba una sola vez, como diciendo: «Vamos, que todavía llegamos». Lucas, aunque cada paso le costaba sangre y sudor, no se quedaba atrás. Algo dentro de él, más fuerte que el dolor de las heridas y que el hambre, lo empujaba a seguir a aquel perro que había confiado en él. Pasaron junto a un rancho abandonado. Rocco se metió entre las paredes derruidas, olfateó y salió con la boca llena de agua que había encontrado en un charco viejo. Se la llevó a Lucas, que bebió con ansia, sintiendo cómo la vida le volvía un poco a las venas.
Después siguieron. En un cruce se toparon con un pastorcillo que cuidaba un rebaño de chivas. El niño, al ver al perro sucio y al burro lleno de costras y sangre seca, se asustó y levantó el palo. Rocco se plantó delante de Lucas y gruñó, no con rabia sino con autoridad. Lucas, por primera vez en mucho tiempo, alzó la cabeza y soltó un rebuzno largo y potente que retumbó entre los cerros. El niño se quedó helado. Nunca había oído un rebuzno así. No era de miedo ni de dolor. Era de decisión. El pequeño bajó el palo, abrió mucho los ojos y murmuró: «¿A dónde van, animales del demonio?». Rocco no le hizo caso y siguió adelante. Lucas lo siguió. El niño se quedó mirando hasta que los vio perderse en una nube de polvo. Más adelante, el camino se hacía cuesta abajo y el pueblo ya se veía a lo lejos. Tejados rojos, humo de leña, la torre de la iglesia recortada contra el cielo. Rocco aceleró. Lucas también, aunque las patas le temblaban. De pronto, el perro se metió por un atajo entre nopales y Lucas lo siguió sin dudar. Llegaron a la entrada del pueblo cuando el sol estaba en lo más alto. Los niños que jugaban en la calle se quedaron mudos al verlos. Un perro flaco corriendo como loco, y detrás un burro herido que parecía venir del mismísimo infierno. Una señora que otra mujer se santiguó. Rocco no se detuvo en la plaza. Siguió derecho hasta la pequeña clínica de salud, una casa blanca con cruz verde en la puerta. Allí se plantó, se puso en dos patas y empezó a arañar la puerta con furia mientras ladraba como si se le fuera la vida en ello. Lucas se quedó atrás, jadeando, con la cabeza baja, pero los ojos fijos en la puerta. Una enfermera joven, doña Lupita, abrió sobresaltada. «¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa aquí?». Rocco se lanzó adentro, volvió a salir, agarró la falda de la enfermera con los dientes y tiró de ella hacia la calle. Luego corrió unos metros, regresó, ladró otra vez. Lucas rebuznó con todas sus fuerzas. El mensaje era clarísimo. En cuestión de segundos se formó un corro de curiosos. Alguien reconoció al perro. «Es el perro de Chemo, el viudo de la loma». Algo le pasó al pobre hombre. Dos hombres, don Chucho y su hijo mayor, no lo pensaron dos veces. Subieron a la camioneta roja que usaban para llevar maíz y arrancaron siguiendo a Rocco, que ya corría delante como una flecha. Lucas intentó seguirlos, pero las fuerzas le fallaron y se quedó allí, en medio de la calle, temblando. Doña Lupita se acercó y, sin miedo, le puso la mano en la frente. «Pobrecito, ¿quién te dejó así?». Lucas bajó la cabeza y dejó que la mujer le acariciara el cuello lleno de cicatrices. Por primera vez en meses, nadie le gritaba ni le pegaba. Solo una mano suave y una voz que olía a alcohol y a bondad. Mientras tanto, la camioneta volaba por la brecha levantando una nube de polvo. Rocco iba sentado en la caja, con la cabeza fuera, las orejas al viento, guiando con ladridos cada vez que había que doblar. Llegaron al pirul seco. Chemo seguía allí, pálido como la cal, con el brazo hinchado y morado y el pie sangrando. Apenas respiraba. «¡Está vivo!», gritó don Chucho. Lo cargaron entre los dos como pudieron y lo acomodaron en la caja. Rocco se subió de un salto y se echó encima de su amo, lamiéndole la cara sin parar, como queriendo despertarlo. Volvieron al pueblo a toda velocidad. Cuando la camioneta frenó frente a la clínica, ya había más de 30 personas esperando. Bajaron a Chemo en una camilla improvisada y lo entraron corriendo. Rocco intentó seguirlo, pero doña Lupita lo detuvo con suavidad. «Tranquilo, corazón, ya está en buenas manos». El perro se sentó en la banqueta, sin quitar la vista de la puerta. A su lado, Lucas, que había logrado arrastrarse hasta allí, se dejó caer agotado. Los dos animales, sucios, heridos, jadeantes, se miraron un instante. No hicieron falta palabras. Rocco apoyó la cabeza sobre el cuello de Lucas y cerró los ojos.
Lucas hizo lo mismo. La gente los rodeó en silencio. Alguien trajo agua en un balde. Otro puso una tortilla con frijol. Una niña dejó una cobija vieja sobre el lomo del burro. Nadie se atrevía a separarlos. Adentro, los doctores luchaban por salvar a Chemo. Suero antiveneno, oxígeno, puntos en el pie desgarrado. Cada minuto era una batalla. Afuera, bajo el sol que empezaba a bajar, un perro y un burro velaban juntos, como dos guardianes fieles que habían cumplido la parte más difícil del milagro y ahora solo esperaban el final feliz. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo pensaban. Aquello no era casualidad. Aquello era respuesta de oración. El tiempo se volvió lento frente a la clínica de San Jerónimo. El sol se inclinó hacia el poniente, tiñó los cerros de rojo y luego se hundió, dejando un cielo violeta que parecía contener la respiración junto con todo el pueblo. Nadie se iba. Los hombres se sentaban en las banquetas con el sombrero en la mano. Las mujeres rezaban rosarios en voz baja. Los niños, por una vez callados, miraban a los dos animales con una mezcla de miedo y admiración. Rocco no se movió ni un centímetro de la puerta. De vez en cuando alzaba la cabeza, olfateaba el aire y soltaba un gañido corto, casi humano. Lucas, tumbado a su lado, respiraba con dificultad. La herida de la ceja seguía sangrando despacio, y las moscas volvían una y otra vez. Cada vez que el burro intentaba incorporarse, las patas le fallaban y volvía a caer con un suspiro hondo. Aún así, no se apartaba del perro. Era como si supieran que su lugar estaba allí, juntos, hasta el final. Adentro, la lucha seguía. El doctor Ramírez, que había llegado de la cabecera municipal en cuanto le avisaron, sudaba mientras empujaba otra ampolla de suero antiveneno. El brazo de Chemo estaba negro hasta el codo y el pie, destrozado por el clavo, había empezado a infectarse. La fiebre lo hacía delirar. Murmuraba nombres de sus hijos, pedía agua, llamaba a su esposa muerta. Doña Lupita salía cada cierto rato a dar noticias. Sigue luchando. El corazón late, pero débil. Necesitamos que baje la fiebre. Y cada vez que cruzaba la puerta, Rocco se ponía de pie de un salto y la miraba con ojos suplicantes. Lucas levantaba la cabeza lo que podía. Al caer la noche, encendieron las luces del consultorio y las de la calle. Alguien trajo un quinqué y lo colgó de un poste para que los animales tuvieran luz. Una vecina dejó un plato con caldo de pollo para Rocco. El perro lo olió, dio un lametón y volvió a su puesto. Otro niño cubrió a Lucas con un zarape viejo. El burro cerró los ojos un instante, sintiendo el calor de la lana, y por primera vez en mucho tiempo no tembló de frío. Pasada la medianoche, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez salió el doctor Ramírez limpiándose el sudor de la frente. El silencio fue tan grande que se oyó el latido de los corazones. «Va a vivir», dijo con voz ronca por el cansancio. «El veneno está controlado. La fiebre está bajando. Despertó hace un rato. Y lo primero que preguntó fue por ustedes dos». Un murmullo de alivio recorrió la calle. Algunas mujeres se abrazaron llorando. Rocco se levantó de un salto y empezó a ladrar de pura alegría, dando vueltas alrededor de sus propias patas. Lucas intentó incorporarse. Le costó, pero lo logró. Cuando el doctor añadió: «Dice que quiere ver a sus ángeles». El perro y el burro se miraron, y sin que nadie se lo ordenara, entraron juntos al consultorio. Chemo estaba tendido en una camilla, pálido como papel, con suero en el brazo y el pie vendado. Cuando vio a Rocco, una lágrima gruesa le rodó por la mejilla. «Ven, compañero, ven», le susurró. Rocco se subió a la camilla con cuidado y apoyó la cabeza en el pecho del hombre. Chemo lo abrazó con el brazo bueno y lloró sin vergüenza. Luego miró a Lucas, que se había quedado en la puerta, cojeando, con la cabeza baja. «¿Y tú? Tú también viniste», dijo con voz quebrada.
Gracias, gracias por no dejarme morir. Lucas dio 2 pasos torpes hacia adelante. Chemo alargó la mano temblorosa y acarició el hocico lleno de costras. El burro cerró los ojos y dejó que la caricia le recorriera la frente, las orejas, el cuello. Fue una caricia tan suave, tan llena de gratitud, que Lucas sintió que algo dentro de él, que llevaba meses muerto, volvía a latir. Doña Lupita y el doctor se miraron con los ojos húmedos. «Nunca vi cosa igual», murmuró ella. «Es un milagro», respondió él. «Y estos dos son los mensajeros». Esa noche Chemo se quedó en observación. Rocco se echó a los pies de la camilla y no hubo forma de sacarlo. Lucas, demasiado grande para entrar del todo, se quedó en el pasillo, con la cabeza apoyada en el marco de la puerta. Los tres durmieron por primera vez en mucho tiempo sin miedo, sin hambre, sin frío. Afuera el pueblo entero velaba en silencio. Nadie quería perderse el amanecer que traería la noticia definitiva. El viudo había vuelto de entre los muertos gracias a un perro callejero y a un burro que todos daban por perdido. Y cuando las primeras luces rosadas tocaron los cerros, San Jerónimo despertó sabiendo que algo muy grande había cambiado para siempre. Porque a veces Dios no manda ángeles con alas. Manda un perro flaco que no se rinde y un burro herido que todavía cree en la bondad. Amaneció con un cielo tan limpio que parecía recién lavado. El canto de los gallos se mezclaba con murmullos de oración y el aroma de café de olla que salía de todas las casas. Frente a la clínica, la gente seguía allí, sentada en sillas prestadas, en cubetas vueltas al revés o simplemente en el suelo. Nadie había dormido mucho. Nadie quería irse sin ver salir a Chemo por su propio pie. Cuando la puerta se abrió, poco después de las 7, un silencio reverente cayó sobre la calle. Primero apareció Rocco, moviendo la cola con timidez, como si supiera que era el protagonista del día. Detrás, apoyado en un bastón improvisado y con el brazo en cabestrillo, salió Anselmo Chemo. Estaba pálido, con ojeras profundas y el pie vendado que apenas tocaba el suelo, pero sus ojos brillaban con una luz que nadie le había visto desde la tragedia. La multitud estalló en aplausos espontáneos. Algunas mujeres lloraban abiertamente, los hombres se quitaban el sombrero y lo agitaban en el aire. Chemo levantó la mano sana, pidiendo calma, y su voz, aunque débil, llegó hasta el último rincón. Gracias, gracias a todos. Pero el verdadero agradecimiento es para ellos. Señaló hacia el interior. Lucas, que había pasado la noche echado en el pasillo, avanzó cojeando hasta la puerta. La luz del sol le dio de lleno, y por un instante pareció que llevaba un halo dorado sobre el lomo lleno de cicatrices. El burro miró a la gente, bajó la cabeza como avergonzado y se acercó despacio hasta Chemo. El hombre se agachó con dificultad y lo abrazó por el cuello. «Tú también me salvaste, amigo. Nunca lo olvidaré». Lucas cerró los ojos y apoyó la frente contra el hombro de Chemo. Fue un abrazo largo, tembloroso, lleno de todo lo que ninguno de los dos podía decir con palabras. Entonces alguien gritó desde el fondo: «Ese es el burro de Gabriel». El nombre cayó como piedra en agua quieta. Los murmullos crecieron. Todos recordaban cómo Gabriel maltrataba a Lucas, cómo lo habían visto flaco y sangrando por las calles. Una anciana se abrió paso entre la gente. «Ese animal no puede volver con él. Mírenlo, es un santo». Otro hombre añadió: «Después de lo que hizo ayer, merece un hogar de verdad». Chemo escuchó en silencio. Cuando alzó la vista, su expresión era firme. «Este burro ya no vuelve a sufrir. Si Dios me lo puso en el camino para salvarme la vida, yo lo cuidaré el resto de la suya. Si su dueño aparece, hablaremos. Pero delante de todo el pueblo». Un aplauso más fuerte que el anterior retumbó en la plaza. Rocco ladró alegre, dando saltos alrededor de los dos. Lucas movió las orejas y, por primera vez en mucho tiempo, soltó un rebuzno corto,
casi feliz. La noticia, como siempre en los pueblos, voló más rápido que el viento. A media mañana, cuando Chemo ya estaba instalado en casa de su comadre Petra, porque su rancho quedaba muy lejos y aún no podía caminar bien, llegó Gabriel en su camioneta vieja. Bajó con el rostro endurecido y la vara en la mano. «¿Dónde está mi burro?», preguntó a gritos en la misma puerta de la clínica. La gente se miró. Nadie contestó de inmediato. Doña Lupita salió con los brazos cruzados. «Tu burro está con quien lo salvó anoche, Gabriel. Y si vienes a reclamarlo, vas a tener que pasar por encima de todo San Jerónimo». Gabriel soltó una risa seca. «Es mío. Lo heredé de mi padre. Tengo derechos». Un murmullo de desaprobación recorrió la calle. Entonces apareció Chemo, apoyado en su bastón y con Rocco pegado a la pierna. Lucas venía detrás, más erguido de lo que nadie lo había visto nunca. Gabriel lo miró y palideció un instante al ver las heridas frescas, la sangre seca, el ojo medio cerrado. Pero enseguida endureció la voz. «Te dije que te largaras, animal inútil. Ahora vienes a hacerte el héroe. Sube a la camioneta». Dio un paso hacia Lucas con la vara alzada. Rocco se plantó delante del burro y gruñó con todos los dientes afuera. Chemo levantó la mano. «Baja esa vara, Gabriel. Aquí no». Gabriel lo miró con desprecio. «¿Y tú quién eres para meterte? Ese burro es propiedad privada». «Propiedad que casi mata de hambre y de golpes», respondió Chemo sin alzar la voz. «Propiedad que ayer salvó una vida. ¿Quieres recuperarlo? Perfecto, pero delante del pueblo entero, que vea cómo lo tratas». Gabriel miró a su alrededor. Más de 100 personas lo rodeaban. Algunos hombres ya habían cruzado los brazos, otros tenían palos en la mano. Una mujer gritó: «¡Fuera, maltratador!». El aire se cargó de tensión. Gabriel apretó la vara hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Por un momento pareció que iba a golpear. Entonces Lucas, con una calma que nadie esperaba, dio 2 pasos al frente y se colocó entre Gabriel y Chemo. No rebuznó, no retrocedió. Solo lo miró fijamente con aquellos ojos profundos, sin rencor, pero sin miedo. Gabriel sostuvo la mirada, y algo se quebró dentro de él. Bajó la vara lentamente, dio media vuelta, subió a la camioneta y arrancó levantando una nube de polvo. La gente estalló en vítores. Chemo acarició el cuello de Lucas y le habló al oído. «Ya pasó, amigo, ya pasó». Pero todos sabían que aquello no había terminado. Gabriel no era de los que olvidan una humillación. Y cuando el hombre herido en su orgullo regresa, suele hacerlo con más veneno guardado. Lo que nadie imaginaba era que la verdadera prueba aún estaba por llegar, y que la justicia del pueblo, cuando se une, puede ser más fuerte que cualquier papel o cualquier amenaza. Los días siguientes fueron de una calma extraña, como la que precede a la tormenta cuando hasta los gallos cantan más bajo. Chemo seguía alojado en casa de su comadre Petra, en el centro del pueblo, porque aún no podía caminar hasta su rancho. Lucas y Rocco no se separaban de él. El burro pasaba las horas echado bajo el gran árbol de amate del patio, con un costal de alfalfa fresca que los vecinos se turnaban para llevarle. El perro dormía a la sombra de la hamaca donde Chemo descansaba la pierna. El cambio en los tres era visible. Lucas ya no tenía la cabeza gacha, sus costillas empezaban a cubrirse de carne y las heridas cerraban dejando costras rosadas. Rocco volvía a mover la cola con ganas y hasta se permitía jugar con los niños que se acercaban a dejarle huesos. ¿Y Chemo? Chemo sonreía. Poco, pero sonreía de verdad por primera vez desde el accidente. Los ojos se le iluminaban cuando veía al burro pastar tranquilo, o cuando Rocco le traía orgulloso una pelota vieja para que se la lanzara. El pueblo entero los visitaba. Traían tortillas recién hechas, atole de pinole, flores para el altar improvisado que Petra había puesto en la sala. Todos querían tocar a Lucas, como quien toca una reliquia.
El burro milagroso, lo llamaban. Y él, paciente, dejaba que le acariciaran las orejas y se quedaba quieto cuando los más pequeños se subían a su lomo para la foto. Pero en la sombra, la rabia de Gabriel crecía como maleza. Una mañana, muy temprano, llegó al ayuntamiento municipal de la cabecera. Vestía su única camisa buena, se había peinado con agua y llevaba una carpeta bajo el brazo. Ante la presidenta auxiliar desplegó papeles amarillentos. Acta de defunción de don Elías, inventario de la herencia, hasta una fotografía borrosa de Lucas siendo potrillo al lado de su padre. «Ese burro es mío por ley», dijo con voz fría. «Me lo robaron. Quiero denuncia por abigeato». La funcionaria lo escuchó, hojeó los documentos y suspiró. «Mire, señor Gabriel, aquí dice que el animal es parte de la herencia, sí. Pero también hay más de 30 testimonios firmados de maltrato grave. Eso es delito federal. Si usted presenta la denuncia, yo tengo que actuar, pero también tengo que abrir carpeta por crueldad animal. ¿Está seguro de querer seguir?» Gabriel apretó los dientes. «Es mío y punto. No me importa lo que digan esos indios metiches». «Entonces se hará audiencia pública», respondió la mujer sin inmutarse. «El pueblo será citado. Y si la comunidad decide otra cosa, la ley suele respetar los usos y costumbres. Vaya preparándose». Gabriel salió echando chispas. Sabía que había perdido la primera batalla, pero no la guerra. Empezó a moverse entre los pocos que aún le debían favores, o lejanos, o que le tenían miedo. Un primo que trabajaba en la presidencia, un abogado medio borracho de la cabecera, un par de hombres que, por unos billetes, estaban dispuestos a declarar lo que fuera. Mientras tanto, en San Jerónimo la vida seguía su curso. Lucas engordaba a ojos vistas. Ya no cojeaba y hasta relinchaba cuando veía llegar a Chemo con un puñado de sal. Una tarde, don Chucho, el de la camioneta roja, llegó con una sorpresa. Una burra mansa, color café, que había quedado viuda en otro rancho. «Para que Lucas tenga compañía», dijo guiñando el ojo. «La llamaremos Lucía». Lucas la miró, olfateó y por primera vez en su vida movió la cola como cachorro. Rocco ladró de contento y corrió círculos alrededor de los dos burros. Chemo se echó a reír, una risa fuerte y limpia que hizo que Petra se asomara desde la cocina con los ojos llenos de lágrimas. Sin embargo, la alegría duró poco. Una noche, cuando ya todos dormían, un ruido seco despertó a Rocco. El perro salió al patio gruñendo. En la penumbra vio una sombra que saltaba a la barda. Gabriel, con lazo en mano y cara de odio. Intentó acercarse sigilosamente al lugar donde Lucas dormía bajo el amate. Rocco se lanzó como un rayo, le mordió la pantorrilla y no soltó hasta que el hombre gritó de dolor. Lucas se despertó sobresaltado y rebuznó con toda su alma. Las luces de la casa se encendieron. Chemo salió cojeando con el bastón en alto. Petra con una escoba. Gabriel, sangrando y maldiciendo, retrocedió hasta la barda. «Esto no se queda así», amenazó. «Ese burro es mío y me lo voy a llevar aunque tenga que matarlos a todos». Subió a su camioneta y desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, el pueblo entero estaba reunido en la plaza. La noticia del intento de robo había corrido como pólvora. Don Margarito, el anciano más respetado, tomó la palabra desde lo alto de la cancha. «Ya no es cuestión de un hombre y su animal. Es cuestión de dignidad. Gabriel quiere audiencia legal. Pues audiencia tendrá, pero aquí, delante de todos. El domingo, después de misa, en la cancha comunal. Que venga con sus papeles y sus testigos. Nosotros vendremos con la verdad». La gente aplaudió. Chemo, apoyado en su bastón, miró a Lucas y a Rocco. «No tengáis miedo», les dijo en voz baja. «Lo que Dios juntó, hombre no lo separa». Lucas movió las orejas y apoyó la cabeza en el hombro de Chemo. Rocco ladró una sola vez, firme. El domingo se acercaba.
y con él la hora de la verdad. El domingo amaneció con una luz tan limpia que parecía que el cielo mismo se había puesto su mejor traje para asistir al juicio. Desde las 5 de la mañana ya había gente barriendo la cancha comunal, acomodando bancas de madera y tendiendo toldos de lona para proteger del sol. A las 9, después de la misa mayor, la campana de la iglesia dio 3 toques largos, la señal acordada. San Jerónimo entero se puso en marcha hacia la cancha como un solo hombre. Lucas entró primero, tranquilo, con una cuerda suave al cuello que sostenía un niño de 10 años. A su lado caminaba Lucía, la burra nueva, y detrás Rocco, con la cola en alto y el pecho inflado de orgullo. Chemo cerraba la pequeña procesión apoyado en su bastón, pero ya sin tanta cojera. Cuando los 4 aparecieron en la entrada, un murmullo de admiración recorrió la multitud. Lucas estaba irreconocible. El pelo brillante, los ojos vivos, la cabeza alta. Ya no era el burro moribundo de semanas atrás. Era un animal sano, digno, casi majestuoso. Gabriel llegó media hora después en su camioneta reluciente que había lavado la noche anterior. Bajó acompañado de un abogado de traje arrugado y olor a mezcal y de 2 testigos que nadie en el pueblo conocía. Llevaba la misma carpeta de siempre bajo el brazo y una expresión que pretendía ser segura, pero que a muchos les pareció nerviosa. Don Margarito, presidente de la Asamblea de Usos y Costumbres, subió a la tarima improvisada con su bastón de mando. A su lado estaban la presidenta municipal auxiliar, el comisariado de bienes comunales y el cura párroco. El silencio fue inmediato. Hermanos y hermanas, comenzó don Margarito con voz que retumbó hasta los cerros. Hoy no juzgamos solo la propiedad de un animal. Juzgamos la dignidad con que tratamos a los seres que Dios puso a nuestro cuidado. Que hable primero el señor Gabriel. Gabriel se adelantó. Desplegó sus papeles y habló con tono de ofendido. Ese burro se llama Lucas y es mío desde que nació. Aquí está el inventario de la herencia de mi padre. Aquí la fotografía. Aquí el registro ante el ganadero. Anselmo y sus amigos me lo robaron la noche que supuestamente lo salvó. Exijo que me lo devuelvan y que se castigue el abigeato. Se escucharon algunos abucheos discretos. El abogado añadió con voz pastosa que la ley era clara y que los sentimientos no valían ante un tribunal. Luego presentó a sus 2 testigos. Uno dijo que había visto a Chemo llevarse al burro. El otro juró que Gabriel siempre lo había tratado como a un rey. La gente soltó carcajadas abiertas. Hasta los gallos parecían reír. Don Margarito alzó la mano y el silencio volvió. Ahora escucharemos a la comunidad. Y entonces empezó lo que nadie olvidaría jamás. Una tras otra, las personas subieron a declarar. La señora que le daba agua a escondidas a Lucas cuando Gabriel lo dejaba atado al sol. El niño que vio cómo lo golpeaba con una cadena. El pastor que encontró huellas de sangre en el camino después de que Gabriel lo abandonara. Doña Refugio, la más anciana del pueblo, habló con voz temblorosa pero firme. Yo vi a ese burro llorar lágrimas de verdad la noche que lo dejaron morir en el mezquite. Y vi cómo resucitó para salvar a Chemo. Si eso no es señal de Dios, que me digan qué es. Más de 40 testimonios. Algunos lloraban mientras hablaban. Otros mostraban fotografías tomadas con celulares. Lucas flaco como esqueleto. Lucas con el lomo abierto por los golpes. Lucas tirado en el suelo con la lengua morada de sed. Cuando terminó la última voz, el propio abogado de Gabriel bajó la cabeza. Don Margarito miró a la presidenta municipal. Ella asintió. Entonces el anciano tomó la palabra definitiva. Por la voz de la comunidad, por los usos y costumbres que nos rigen, y por la ley que protege a los animales de la crueldad, se declara que el burro Lucas deja de pertenecer a Gabriel desde este momento.
queda bajo la custodia permanente y legal de Anselmo Chemo Hernández, quien ha demostrado con hechos que sabe querer y cuidar. Además, Gabriel deberá pagar una multa por maltrato animal y tendrá prohibido poseer cualquier otro animal mientras viva. Un rugido de aprobación sacudió la cancha. Sombreros al aire, aplausos, vivas, lágrimas. Gabriel intentó protestar, pero 2 hombres del comisariado lo tomaron de los brazos y lo llevaron hasta su camioneta. El abogado se fue solo, tambaleándose. Chemo, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a Lucas y le quitó la cuerda del cuello. Ya no la necesitaba. El burro lo miró, luego miró a la multitud que lo miró a él, y delante de todo San Jerónimo se arrodilló lentamente sobre sus patas delanteras, como quien hace una reverencia. La gente se quedó sin aliento. Rocco ladró de pura emoción y se echó a los pies de su amigo. Don Margarito levantó su bastón y proclamó: «Que quede escrito en el libro de actas del pueblo. Hoy, domingo 15 de octubre, San Jerónimo adoptó a Lucas y a Rocco como hijos propios». La fiesta empezó sin que nadie lo ordenara. Sacaron las guitarras, el mezcal de la Casa Buena, las mesas al centro de la cancha. Lucas y Lucía pasearon entre la gente recibiendo caricias y pedazos de caña. Rocco se subió a una mesa y se dejó querer por los niños. Chemo, rodeado de amigos que ya no recordaba que tenía, lloraba y reía al mismo tiempo. Al caer la tarde, cuando el sol se ponía detrás de los cerros tiñendo todo de oro, Chemo se apartó un momento, se acercó a Lucas y le habló al oído. «Gracias por escogerme, amigo. A partir de hoy, esta tierra también es tuya». Lucas movió las orejas y apoyó la frente contra el pecho del hombre. Y así, con la música de fondo y el olor a mole de fiesta, San Jerónimo cerró el capítulo más oscuro de la vida de un burro y abrió el más luminoso. Pero la historia aún guardaba una última sorpresa, la más hermosa de todas. Pasaron los meses y la vida en el rancho de Chemo se transformó como si alguien hubiera abierto de golpe las ventanas de una casa cerrada durante años. Donde antes solo había polvo y silencio, ahora volvía a crecer maíz tierno, frijol negro y calabazas que trepaban por las cercas. Las lluvias llegaron puntuales, como si también ellas quisieran participar del milagro. Chemo, ya sin bastón, trabajaba de sol a sol, pero con una sonrisa fácil y cantando rancheras mientras araba. A su lado iba siempre Lucas, cargando la leña o tirando del pequeño carro que habían arreglado juntos. Ya no había lazo ni vara. Una simple voz suave bastaba para que el burro girara a la derecha o se detuviera. Lucía, la burra, se había quedado preñada casi de inmediato. Cuando parió una mañana de abril, bajo el mismo pirul que casi fue testigo de la muerte de Chemo, trajo al mundo 2 potrillos. Uno gris como Lucas y otro café claro como su madre. Los llamaron Esperanza y Alegría. Los niños del pueblo venían los domingos solo para verlos corretear y caerse de hocico. Rocco, aunque ya peinaba canas en el hocico, se creía padre y pastor. Los lamía, los empujaba con cuidado cuando se alejaban demasiado y dormía entre los dos como una gallina clueca. Chemo también cambió por dentro. Una tarde, mientras reparaba el tejado, vio pasar por el camino a una maestra joven que había llegado al pueblo a dar clases. Se llamaba Rosa. Tenía la risa fácil y los ojos que parecían guardar el cielo. Al principio solo se saludaban de lejos. Luego ella empezó a pasar más seguido, llevando libros para los hijos de los vecinos, y se quedaba un rato a platicar con Chemo bajo el amate. Una cosa llevó a la otra. Una invitación a tomar agua fresca, una guitarra que Chemo sacó por primera vez en años, una noche de luna en que Rosa se quedó hasta tarde ayudando a parir a una cabra. Un año después de la audiencia, San Jerónimo celebró la boda más bonita que se recuerde. Rosa llegó en carroza, el mismo carro que tiraba Lucas, adornado con flores de papel de China y flores de cempasúchil.
Rocco llevaba un moño rojo al cuello y los potrillos iban sueltos, brincando delante de los novios. Lucas caminaba serio, con la cabeza alta, como si supiera que sin él nada de esto habría sucedido. La fiesta duró 3 días. Hubo mole, mezcal, mariachi y cohetes que se veían desde la sierra entera. Cuando los novios bailaron el primer vals, Lucas se acercó despacito y puso la cabeza entre los dos. Rosa se echó a reír y le puso el ramo de novia en la frente. Todos aplaudieron. Hasta los perros ladraron de contento. La casa que había estado muerta volvió a tener olor a tortillas recién hechas, a café por las mañanas y a risas de niños. Esta vez los de Rosa y Chemo, que llegaron uno tras otro, como bendición doble. La foto de la primera esposa y de los pequeños que se fueron siguió en el altar, pero ahora compartía espacio con fotos nuevas. Chemo con Rosa el día de la boda, los potrillos recién nacidos, Lucas cargando a un niño en el lomo con cara de rey. Gabriel, por su parte, se fue del pueblo poco después de la audiencia. Se decía que vendió la parcela de don Elías por 4 pesos y se perdió rumbo a la ciudad. Nadie lo volvió a ver. Algunos decían que la vergüenza lo pudo más que la rabia. Otros, que simplemente, que la vida cobra sus deudas de una forma o de otra. Una tarde de diciembre, cuando ya el frío bajaba de los cerros y olía a ocote quemado, Chemo reunió a la familia frente al fogón. Había mandado hacer una placa de bronce pequeñita que clavó en la puerta del corral. Rosa la descubrió con un pañuelo en la mano. A Lucas y a Rocco, que me enseñaron que el amor verdadero cabe en 4 patas y en un corazón noble. Gracias por salvarme la vida y por devolverme las ganas de vivirla. Anselmo y Rosa, con todo el cariño del mundo. Lucas leyó la placa, o al menos eso pareció porque se quedó mirando las letras largo rato, y soltó un rebuzno largo, suave, que sonó a abrazo. Rocco, ya viejo y casi ciego, apoyó la cabeza en la pierna de Chemo y movió la cola una sola vez, despacio, como quien dice misión cumplida. Esa noche, mientras los niños dormían y Rosa cantaba bajito arrullando al más pequeño, Chemo salió al patio. La luna llena iluminaba el corral donde Lucas y su familia descansaban. El hombre se acercó, apoyó la frente contra la del burro y habló en voz muy baja. Tú y yo sabemos que esto no fue casualidad, ¿verdad? Dios tuvo que usar a un perro terco y a un burro testarudo para recordarme que aún había vida después del dolor. Gracias, hermano. Lucas cerró los ojos y dejó que la caricia le durara lo que duran las cosas buenas, para siempre. Y así, en aquel rincón de la sierra oaxaqueña, donde antes solo había lágrimas y polvo, volvió a escucharse la risa, el relincho contento y el ladrido feliz. Porque a veces, cuando ya no queda nada, Dios manda un milagro con 4 patas y un corazón más grande que el mundo entero. Solo faltaba un último gesto para cerrar el círculo. Y ese gesto llegaría al amanecer siguiente, cuando nadie lo esperaba. Una mañana de enero, cuando el aire olía a rastrojo quemado y a café recién molido, Rocco no se levantó. Tenía ya casi 15 años. Una edad de obispo para un perro mestizo de sierra. Chemo lo encontró echado junto a la puerta del corral, con la cabeza apoyada en las patas delanteras, mirando a Lucas como siempre había hecho. Respiraba despacio, tranquilo. El hombre se arrodilló, le acarició el hocico gris y entendió sin que nadie se lo dijera. Tranquilo, compañero, ya hiciste tu parte. Rosa salió con los niños. Los pequeños se quedaron callados, sintiendo que algo sagrado estaba pasando. Lucas se acercó, bajó la cabeza y apoyó su frente contra la de Rocco. El perro movió la cola una sola vez, muy suave, y cerró los ojos. Murió así, en paz, rodeado de los suyos, sin un gemido. El pueblo entero acudió al entierro. Cavaron la fosa bajo el pirul que casi fue tumba de Chemo y ahora era árbol de vida.
Rosa puso una cruz de ocote y los niños dejaron flores de cempasúchil. Lucas se quedó allí hasta que cayó la noche, inmóvil, como velando a su amigo. Nadie se atrevió a moverlo. Al día siguiente, Chemo tomó una decisión. Juntó a la familia, los vecinos y hasta el cura párroco. Llevó a Lucas hasta la pequeña plaza frente a la iglesia. Allí, donde antes solo había tierra apisonada, habían preparado una sorpresa: un pedestal de cantera sencilla, y sobre él una estatua de bronce del tamaño natural de un burro y un perro, uno junto al otro, mirando al horizonte. Debajo, la placa que todos conocen hoy: a Lucas y a Rocco, que enseñaron a San Jerónimo que la lealtad no entiende de especies y que el amor, cuando es de verdad, salva vidas y resucita corazones. Gracias por recordarnos que hasta el más pequeño y maltratado puede ser instrumento de Dios. Cuando quitaron el paño, el silencio fue tan grande que se oyó el viento entre los nopales. Luego estalló el aplauso y las lágrimas. Lucas miró la estatua, miró a Chemo y soltó el rebuzno más largo y más hermoso que jamás se escuchó en la sierra. Fue su manera de decir adiós a Rocco y gracias al pueblo que lo adoptó. Años después, cuando Chemo y Rosa ya tenían el pelo blanco y los potrillos de antaño eran burros adultos que trabajaban la tierra, Lucas seguía vivo. Viejo, sí, con el lomo encorvado y las patas lentas, pero vivo. Cada domingo, sin que nadie se lo ordenara, caminaba solo hasta la plaza, se paraba frente a la estatua y se quedaba allí un rato largo, como conversando con su amigo que ya no estaba. Los niños nuevos le llevaban zanahorias. Los ancianos le hablaban como a un igual. Una tarde de noviembre, cuando el sol se ponía rojo como la primera vez que Lucas oró bajo el mezquite, Chemo lo encontró echado al pie de la estatua. Había cerrado los ojos mientras miraba a Rocco de bronce. Estaba tibio todavía. El hombre se sentó en el suelo, apoyó la cabeza en el cuello del viejo amigo y lloró despacio, sin vergüenza. «Gracias, Lucas. Ahora ve con él. Ya me toca a mí cuidar de los que quedan». Y así, sin ruido, sin dolor, Lucas se fue a reunirse con Rocco. Al día siguiente, el pueblo cerró las escuelas y las tiendas. Llevaron el cuerpo del burro hasta el mismo carro que él había tirado tantas veces y lo enterraron junto a Rocco, bajo el pirul que ya era árbol sagrado. Rosa sembró flores silvestres. Los niños trajeron piedras pintadas con sus nombres. Chemo solo dijo una frase, con la voz firme: «Ellos me salvaron a mí. Ahora yo los entrego a la tierra que tanto quisieron. Años han pasado. El pirul creció enorme. Los potrillos tuvieron potrillos y sus descendientes todavía trabajan las milpas de los hijos de Chemo y Rosa». La estatua sigue en la plaza, bruñida por miles de manos que la tocan al pasar. Y los domingos, cuando el sol cae de lado, los viejos del pueblo juran que se oye, muy bajito, un rebuzno y un ladrido que vienen desde el cielo, como si Lucas y Rocco siguieran cuidando a los que sufren en silencio. Porque la historia terminó como empezó, con una oración sencilla bajo las estrellas. Dios no se olvida del más pequeño. Cuando ya no queda nada, Él manda a un perro terco y a un burro herido para recordarnos que nunca estamos solos. Y si un día pasas por San Jerónimo y ves la estatua del burro y el perro, tócala. Dicen que da suerte, pero sobre todo dicen que cura el alma, porque algunos milagros no necesitan alas, solo 4 patas, un corazón noble y la certeza de que, al final, el amor siempre vence.